Hoy les vamos a hablar acerca del disrafismo espinal oculto. Les habla Leonardo León, residente de tercer año de neurocirugía del Hospital General Dr. Miguel Pérez Carreño. Antes de comenzar a hablar o definir el disrafismo espinal oculto, tenemos que tener en cuenta la embriología del sistema nervioso central, la cual se desarrolla a partir de la tercera semana de gestación, en un proceso llamado neurulación, recordando que existe la neurulación primaria y secundaria. En la neurulación primaria tenemos que la notocorda más el mesodermo subadyacente van a formar el ectodermo, que a su vez va a dar origen a la placa neural, la misma que se encuentra ubicada en la región dorsal del feto, entre la membrana bucofaríngea y el nódulo primitivo. Una vez que el desarrollo embrionario avanza, la placa neural va a crecer en sentido cefalocaudal y hacia los bordes laterales, originando los pliegues neurales. Estos pliegues neurales van a delimitar un surco en línea media llamado surco neural. Por debajo de los pliegues neurales va a haber un acúmulo de células neuroectodérmicas que van a formar la cresta neural, cuyas células posteriormente en el desarrollo embrionario van a dar origen a células de los distintos tejidos del organismo. La placa neural, a medida que avanza el desarrollo embrionario, va a originar los pliegues neurales que a su vez van creciendo en sentido dorsal y medial y se van a unir, formando así el tubo neural, el cual va a permanecer abierto por un corto tiempo y origina el neuroporo anterior y posterior, los cuales se cierran los días 25 y 27 respectivamente. Una vez cerrado el neuroporo anterior, se van a originar 3 vesículas o 3 dilataciones, las cuales en sentido cefalocaudal van a dar lugar al prosencéfalo, mesencéfalo y romboencéfalo, respectivamente. En el neuroporo posterior ocurre el cierre del mismo en la porción subterminal de la placa neural, por lo que en su porción distal va a permanecer intacto y se va a llevar a cabo la neurulación secundaria, la cual consiste en la invaginación directa del tejido sólido de la placa neural. Cuando esta parte de la placa neural se invagina, queda cubierto por ectodermo, igual que el resto del tubo neural. Después, por muerte celular programada o por apoptosis, las células del centro de la placa neural desaparecen y por cavitación o por un proceso de vacuolización se forma la luz del tubo, que se continúa con el tubo neural que se originó previamente en la neurulación primaria. Con respecto al concepto o a la definición de los disrafismos espinales ocultos, tenemos que es una patología o un grupo de malformaciones que tienen como común denominador la fusión incompleta del tubo neural, en donde la lesión se encuentra cubierta por piel y no se va a observar exposición del tejido nervioso. La literatura informa que existe una incidencia combinada de espina bífida, ya sea abierta o cerrada, entre 0.5 y 2.5 por cada 1000 nacidos vivos. Sin embargo, varía entre las regiones y poblaciones. La incidencia del disrafismo espinal oculto depende de la frecuencia con que se investiguen las anomalías relativamente menores, por lo que puede haber un subregistro de las mismas debido al examinador, y que muchas veces son patologías asintomáticas. Debemos recordar que hay factores predisponentes, sobre todo como países subdesarrollados, el grafar de la madre, antecedentes de malformaciones espinales previas por parte de la madre, el déficit de consumo de ácido fólico y el consumo de anticonvulsivantes teratogénicos. Con respecto a la fisiopatología, tenemos que recordar primeramente que en el feto la médula espinal y el canal espinal tienen la misma longitud. El crecimiento diferente que experimentan estas estructuras en condiciones normales lleva un ascenso relativo del cono medular, por lo que al nacer, este está ubicado a nivel de L2, L3, alcanzando el nivel del adulto, que es L1, L2, a los 2 o 3 meses de vida. La fisiopatología viene dada por dos mecanismos. Uno, que es la mielopatía congénita,
y el otro que es por el mecanismo del cono anclado. Al flexionar la columna, se produce un ascenso del cono. Si el cono se encuentra anclado, sufre daños por tracción repetitiva, lo que lleva a un daño progresivo del segmento inferior de la médula espinal que puede traducirse a la larga en un daño mecánico y vascular, provocando una hipoxia en las estructuras distales a la médula. Con respecto a los tipos de disrafismos espinales ocultos, vienen dados por la etapa del periodo embrionario donde se desarrollan, siendo mayoritariamente por los trastornos en la neurulación secundaria, teniendo así patologías como lipomas, senos dermales, médula anclada, síndrome del filum terminal y diastomatomelia. En este cuadro podemos ver, como dije anteriormente, que se clasifican, aquí tenemos tanto abierto como cerrado, y se clasifican según el periodo embrionario donde ocurra. Con respecto a los lipomas, son formados por tejidos grasos unidos a la médula espinal por un defecto congénito en la misma. Estos, a su vez, se subdividen en lipomas intramedulares, lipomielomeningoceles y lipomas del filum terminal, siendo el más frecuente el lipomielomeningocele. Es importante destacar que el 80% de estos presentan estigmas cutáneos y un 30-40% desarrollan un deterioro neurológico o síndromes ortopédicos. Con respecto a los lipomas intradurales, tenemos que representan menos del 1% de los tumores medulares. Se pueden localizar a nivel cervical, dorsal o lumbar. Y aunque tienen un componente extradural, por lo general no se observan a simple vista en la espalda. Con respecto a los lipomielomeningoceles, tenemos que son un lipoma que están unidos por un lado a la superficie dorsal de la médula espinal abierta y no neurulada, y por otro se unen a la grasa subcutánea, protuyendo en la región lumbosacra. Es la malformación o el disrafismo espinal oculto más frecuente. Tenemos que el 90% se palpa con una masa subcutánea y es el más común de los lipomas también, aparte de ser el más común de los disrafismos espinales ocultos. Los lipomas del filum terminal se localizan habitualmente en la región extradural del filum, pero también pueden involucrar una parte intradural. Esto es debido a trastornos de regresión y disrupción celular durante la neurulación secundaria. En esta imagen podemos ver un corte coronal, sagital y axial de lipomas del filum terminal. Mientras que en esta otra vemos un lipomielomeningocele en un plano coronal, sagital y axial. Continuando con los tipos de disrafismo espinal oculto, tenemos el seno dérmico, el cual es una estructura tubular recubierta en su interior por una capa de epitelio. Se sitúa principalmente en la línea media lumbosacra, por encima del pliegue interglúteo, y consiste en un hoyuelo de piel que se continúa por un tracto fibroso que llega al tejido celular subcutáneo, al hueso, al espacio epidural, al espacio subaracnoideo o al propio cono medular. Aquí vemos un hoyuelo en línea media, específicamente en región lumbosacra. Aquí vemos un eco de un seno dérmico. Sin embargo, el gol estándar es la resonancia magnética, donde vemos la comunicación desde la médula espinal hasta el plano superficial. La médula anclada. La médula anclada es otro tipo de disrafismo espinal oculto. Es provocado por una fijación anormal de la médula espinal, secundaria a un disrafismo espinal, ya sea abierto o cerrado, o posterior a una cura quirúrgica de alguno de los mismos. La fijación o anclaje de la médula suele ocurrir en pacientes con lipomielomeningocele o mielomeningocele o senos dérmicos. Con respecto al síndrome del filum terminal, este se produce debido a una fase de regresión caudal defectuosa. Es una forma de disrafismo espinal oculto en la cual existe un atrapamiento y tensión del cono medular debido a un filum terminal corto y grueso, a veces lipomatoso. Se dice que hasta en un 25% de los casos, sin ninguna otra malformación asociada.